Muy buenos días a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto saludarles. Quiero invitarlos que se pongan de pie. Le damos gracias a Dios que nos permite estar en su casa. ¿Alguien tiene calor? No, qué bueno, están frescos. Qué bueno. Que Dios nos permita todavía así en junio, julio y agosto. Esto es una victoria. A veces yo cuando veo que la gente tiene calor me pongo un poquito nervioso porque yo quiero que ustedes estén cómodos, pero qué bueno que ahorita tenemos trabajando nuestros aires a una capacidad muy buena. Le damos gracias a Dios por ello y a los hermanos que han trabajado también en esto. ¿Por qué no me ayuda y por favor comparte el programa de hoy, el mensaje de hoy en Centro Cristiano Cántico Nuevo? Compártalo en su muro. Sabe que Dios está llegando a mucha gente a través de nuestras transmisiones y gente está siendo bendecida todavía. Ok, hermanos, ¿cuántos están listos para entrar al mensaje de la palabra del Señor? Levante su mano. Ok, vamos a hacer una oración y primeramente quiero que levante sus manos al cielo y oremos con Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Señor, te exaltamos y te bendecimos. Hoy pedimos tu bendición al reflexionar sobre tu palabra. Bendícenos a través de esta. Háblanos al corazón. Danos sabiduría, entendimiento para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar y quiero que abra su Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 13 en adelante. Y voy a permitirme leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así, de la siguiente manera. Dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Estamos retomando la carta del apóstol Pablo a Timoteo y hemos venido diciendo que esta carta son las últimas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Y es una carta que tiene un significado muy especial porque está escrita en un contexto donde alguien que sabe que va a morir quiere dejar instrucciones específicas a quien él más considera que necesita escucharlas, y que la partida de Pablo a nadie le va a afectar tanto emocionalmente como a Timoteo. Quiero hacer un poquito de recapitulación del contexto de la carta para que nosotros lo entendamos. Esta carta que Pablo le escribe a Timoteo es para alentarle y reforzar en él una actitud y una conducta correcta como líder. Timoteo es un joven de 25 años que está al frente no de una, de varias congregaciones. Él cumple una función algo así como de
supervisor o obispado, está supervisando iglesias, aunque él mismo está pastoreando en Éfeso. Y Timoteo enfrenta la tarea de dirigirse y pastorear una iglesia que tiene circunstancias muy especiales, porque por un lado la iglesia está teniendo un tipo de crisis donde están entrando otros maestros falsos y están apartando de la doctrina sana, de la verdad, al pueblo y lo están llevando hacia el error. Eso por un lado. Por otro lado, hay hermanos ya grandes, refunfuñones, renegados, malhumorados, que son un tanto groseros frente al liderazgo de Timoteo y que incluso lo tienen en poco porque es un joven. Y si a esto le agregamos, Timoteo es un joven, aunque está lleno de Dios, es un joven un tanto tímido, es un joven que tiene como ciertos complejos o traumas. No es la persona enérgica que va a confrontar las cosas, es la persona que trata de evitar los problemas hasta más no poder, y esa actitud tampoco es muy buena. Máximo cuando es líder usted tiene que enfrentar problemas. Entonces Pablo tiene que escribirle para alentarle a que tiene que enfrentar su liderazgo con una mentalidad, una conducta y una actitud correcta. La semana pasada no pude estar para compartir esto porque me sentía muy mal, y bueno, me atendieron el miércoles, el jueves, para poder estar bien yo. Pero estuve meditando en lo que hoy les quiero compartir, porque en estos 5 versículos del capítulo 1, estos últimos 5 versículos, yo veo que el apóstol Pablo está llevando a Timoteo a que entienda lo siguiente, y es como le he titulado al mensaje de hoy, y es: mantente fiel a la verdad aún en la soledad. Repita conmigo: debo mantenerme fiel a la verdad aún en la soledad. ¿Por qué? Lo vamos a estar viendo nosotros ahorita. Quiero decirle algo: la verdad nunca ha sido popular, sobre todo la verdad de Dios, la verdad que confronta, la verdad que transforma, nunca ha sido popular. Es más fácil que la gente abrace teologías, filosofías que no son confrontantes, que solamente tratan de llegar a las emociones de la gente, pero no a traer convicciones en lo profundo de su corazón. Y Pablo sabe lo importante que es que Timoteo se mantenga fiel a la verdad del evangelio, a la sana doctrina, porque si el evangelio se altera, se diluye, se corrompe o se adultera, pierde su efectividad. Es como un medicamento que lo mezclamos con agua, de más se va a afectar, no va a servir. Lo mismo es el evangelio. El evangelio no podemos alterarlo. No necesita que yo le ponga de más, pero tampoco necesita que le quite. El evangelio hay que presentarlo tal y como él es. ¿Será popular o no? Tal vez no. Pero déjeme le digo una cosa: eso no va a cambiar según el criterio, el gusto, la tendencia de la sociedad en el momento. El evangelio no depende del criterio social del momento. El evangelio es una verdad eterna que tiene que mantenerse íntegra como es, sin quitarle y sin ponerle. Por eso Timoteo
lo primero que le dice Pablo es: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Dicho de otra manera es: el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, síguelo. Y me llama la atención que en diferentes versiones aparecen diferentes palabras. Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga una actitud diligente frente a la verdad. Y parece que se usan estas palabras: no dejes, es decir, no sueltes. Otra versión le dice: sigue. Otra versión dice: aférrate a la sana enseñanza. Y en inglés dice: keep on mind, retén, ten en mente, ten en mente. No dejes, no sueltes, aférrate, sigue. Y Pablo le da esa orden porque conoce que Timoteo se tiene que enfrentar a una doctrina equivocada y a falsos maestros que tal vez son muy elocuentes o un tanto abusivos para expresarse. Y Pablo le dice a Timoteo: por ninguna razón puedes dejar, abandonar y soltar la verdad que se te ha sido encomendada. Y la razón por que Pablo le habla así fuerte a Timoteo, le repito, es porque Timoteo es ese tipo de personas que trata de evitar los conflictos. Y yo encuentro que conflictos innecesarios, bueno, uno los tiene que evitar. Pero ¿qué le cuento? Hay conflictos que son inevitables. Máximo cuando hablamos de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no es negociable. Yo dije: la verdad de Dios no se negocia, no se conforma al criterio de la gente, no se aprueba por mayoría de votos. La verdad de Dios es tal y como es, le guste a quien no le guste, e incomode a quien incomode. Por eso Pablo le está diciendo: si tienes que aferrarte, si tienes que mantener una actitud que se te vea que estás tú determinado, tienes que hacerlo. Ahora, aplicando esto en nuestro contexto, yo veo cómo está ahorita el mundo, cómo se están haciendo leyes y se llaman legal o legalidad a ciertas cosas que Dios llama aberraciones. En Nueva York, por ejemplo, aprobar el aborto aún en los 9 meses. Eso es aberrante. No se vaya tan lejos. California, un proyecto de ley que un niño después de nacido hay 28 días todavía para poderlo matar. Ya no en el aborto, ya nacido. Proyectos de ley como ese. Proyectos de ley en Canadá, por ejemplo, donde la pedofilia, el adulto abusador sexual de niños, ahora resulta que ese es un derecho de él. Escuche. Y sin duda alguna, posiblemente muchas de esas leyes posiblemente encuentren eco y acogida en la gente de tal manera que puedan considerarse legal. Pero aunque una sociedad llame legalidad al homicidio de una madre hacia su hijo en su vientre, aunque una sociedad llame legal a feminizar un hombre y le llaman mujer transgénero, aunque la sociedad pueda llamar legal el consumo de sustancias tóxicas como las drogas y la legalización de la marihuana, aunque la sociedad lo llame esto legal, escuche, la Biblia dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y sabe qué? Hoy el decir lo que la Biblia dice
estamos siendo tachados como intolerantes. Intolerantes. Ah, no, es que usted es una gente de mente muy corta porque se rige por la Biblia. Escuche, perdóneme la palabra, pero qué tonterías, por no decirlo de otra manera, lo que esta sociedad. Es más, en Canadá, por ejemplo, y hasta en México, están prohibiendo que un pastor dé una consejería a una persona que está confundida con su orientación sexual, de tal manera que si alguien ministra a alguien que quiere salir del lesbianismo, del homosexualismo o de alguna perversión sexual, en algunos países ya está siendo condenado. De tal manera que yo encuentro que esto implica a que tomamos una posición como Timoteo, a decir, no, es que yo quiero ser políticamente correcto y yo no me meto en problemas. O por el contrario, decidimos seguir, no soltar, aferrarnos, retener la sana enseñanza de la palabra del Señor. Por eso le dice, no dejes, sigue, aférrate, retén. ¿Qué es lo que tiene que retener Timoteo? En la Reina Valera le dice en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La NBI dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. La Reina Valera dice el depósito de Dios. Depósito de Dios. Y la NBI dice la sana enseñanza, o la preciosa, dice la palabra que usa, preciosa, preciada. Escuche, la idea del apóstol San Pablo cuando se refiere al cúmulo de enseñanzas que éste le ha transmitido a Timoteo, Pablo lo ve como un depósito, como si fuese un baúl o unas alforjas llenas de un tesoro preciado, el cual hay que cuidar y no descuidar. Pablo dice que todo este cúmulo de creencias es un depósito especial, y ese depósito ha venido por generaciones, para mantenerlo, para guardarlo. Una de las cosas sobrenaturales cuando se estudia la Biblia es cómo ha sido preservado íntegramente el mensaje del evangelio, cómo se ha preservado la Biblia, cómo su mensaje sigue siendo fiel, sigue siendo vigente y sigue siendo poderoso. Pero porque hubo gente que entendió que eso era un depósito de Dios, que no era cualquier cosa, que era la sana enseñanza, la doctrina del Señor, y que tenía que mantenerse íntegra, sin ningún cambio, sin quitarle ni ponerle. Escuche, vivimos en una sociedad cambiante, que sugiere que tenemos que renunciar a la interpretación de ciertos textos, o omitirlos o quitarlos de la Biblia. La sociedad cambia. Es normal que hoy piensen una cosa y mañana piensen otra. Están apartados de Dios, pero la sociedad puede cambiar. Pero la Biblia dice que Dios no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él nos ha confiado un depósito. En el contexto de Timoteo se refiere al evangelio de la gracia. Merece ser guardado, protegido, defendido con la propia vida. Mantenerlo íntegro, no adulterarlo, no cambiarlo. Mantenerlo íntegro, fiel a toda costa. Escuche,
en el periodo de la persecución del emperador Diocleciano en el primer siglo, por el año 90, se dice que los cristianos eran perseguidos y la única manera de confiar en otro cristiano es porque conocía la escritura. O sea que muchos no lo hubieran hecho en el primer siglo. Entonces, porque si usted era cristiano y llegaba a otra ciudad y quería adorar a Dios, no había iglesia, las iglesias no eran permitidas por el imperio. Entonces más o menos se identificaba una persona que por su conducta, escuche, daba algo de testimonio, se le ponía una clave para ver si la pasaba. Entonces llegaban, ustedes han mirado el pescadito, ese famoso pescadito que muchos traemos en el carro. Entonces llegaba una persona con una vara en la tierra y ponía el primer arquito del pescado, y por ejemplo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y el otro, si era cristiano verdadero, hacía la otra parte del arco para formar el pescadito y completaba el versículo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Y en aquel tiempo no había nombre de la epístola, ni capítulo ni versículo. Siempre se decía: es un dicho del apóstol San Pablo. Escuche esto. Así es como estaba la iglesia. Y de esa manera preservaron, primeramente de forma oral, posteriormente escrita, conservaron el depósito de Dios escrito en pergaminos, en rollos. Y algunos murieron, dieron su vida con tal de que aquellos manuscritos se mantuvieran íntegros. ¿Cuántos de ustedes tienen una versión Reina Valera en sus manos? ¿Cuántos traen su Biblia? Levante su mano quien trae una Reina Valera. Usted tiene un milagro sobre sus manos, porque para que nosotros tuviéramos la Reina Valera, dos ex monjes católicos, Casiodoro de Reina y posteriormente Cipriano de Valera, a salto de mata, corriendo por España y parte de Europa, perseguidos por la Inquisición católica, lograron traducir del latín al castellano una versión, una copia de las Sagradas Escrituras para el mundo de habla hispana, porque en aquel tiempo estaba prohibido que la gente leyese la Biblia. Y estos hombres, el milagro de la Reina Valera es que ellos estaban siendo perseguidos, y a veces duraban unos días en un lugar y emigraban a otro porque estaban siendo perseguidos. Y a pesar de todas esas limitaciones, Dios permitió que el depósito de la palabra de Dios llegase hasta nosotros. En 1990, en los Estados Unidos, había un promedio de 4 Biblias por hogar. Ahorita, en mi carro traigo una Biblia, en mi recámara tengo varias Biblias, en la sala tengo una Biblia, en mi oficina tengo varias versiones, aquí traigo decenas de versiones electrónicas, hermano. Pero nosotros no nos detenemos a pensar que para que esto llegase a nosotros hubo gente que se aferró y que pagó con su vida para que el buen depósito de la sana palabra de Dios pudiese llegar hasta nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le das gracias a Dios por la Biblia? Y de chanza pídele perdón si no la lee. Escuche lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo algo que a mí me encanta, porque le dice: retén el depósito de la sana doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Entonces quiere decir que si hay sana doctrina, también hay una doctrina enferma. Si hay sana teología, hay teología mala. Estamos aquí. Si se refiere a ese depósito como sana, es porque hay otra que no es sana. Y algo que nosotros tenemos que hacer es
revisar nuestro cúmulo de creencias, nuestra teología, para ver si lo que nosotros creemos es sano porque es bíblico, porque está fundamentado, apoyado y sustentado por la bendita e inerrante, poderosa palabra de Dios. Usted me puede decir: es que yo creo esto porque a mí me enseñaron esto. Pero si te lo enseñaron con la Biblia, entonces es bueno. Pero si a alguien se le ocurrió, si fue algo que alguien le reveló en una noche de velada de oración, olvídate, tiene que estar fundamentado por la Biblia. De lo contrario, puede ser una enseñanza, una teología que no es sana. Pastor, ¿hay mucha teología el día de hoy que no es sana? Hay mucha, muchísima que no es sana. Oiga, pero la gente la cree, la gente la practica de buena voluntad, pero no es sana. Quiero que rápidamente le voy a decir uno. Ese evangelio de que dice que usted tiene que nadar en dinero y en abundancia, que se llama teología de la prosperidad, no es bíblica, no es una sana teología. Esa teología que dice que usted puede ordenarle a Dios, como a cualquier pelele, que haga lo que usted quiera, aunque no necesariamente sea la voluntad de Dios, no es una teología sana. Esa teología de guerra espiritual, donde se entrevista a los demonios y la gente se vuelve mística, está más interesada por saber el nombre de los demonios que las doctrinas bíblicas, tampoco puede ser sana. Esa teología liberal, donde hay una gracia tan desgraciada, esa gracia no es gracia, ya es una desgracia, donde la gente puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, que al cabo su salvación nunca se va a perder y por consecuencia pueden hacer y deshacer. Déjeme le digo, no puede ser la sana doctrina, porque la sana doctrina siempre te va a guiar a una consagración al Señor. Usted debe saber de quién y por qué está siendo instruido. Escuche, usted debe saber de quién y por qué. O sea, yo sé a quién escucho y por qué lo escucho. Pablo le dice de esta manera: la palabra, la enseñanza, la doctrina que de mí aprendiste, que de mí escuchaste. Hey, no la escuchaste de cualquier persona, vino de mí, le está diciendo el apóstol San Pablo. Escuche esto. Tal vez nosotros, en nuestro contexto, con tantos predicadores, hay unos muy buenos en radio y en televisión, y hay otros que no son tan buenos, son malos por lo que enseñan. Pero usted tiene que tener esto: ¿quién va a influir teológicamente en mi vida y por qué? Porque a veces la gente está escuchando y trae una capirotada de creencias. Trae una capirotada de creencias. Y sabe una cosa, cuando veo a la gente así, yo digo: ¿a cuánta gente habrá escuchado? Pero ¿cuántos de esos habrá cuestionado a ver si lo que le enseña es realmente conforme a la palabra de Dios? Yo quiero decirle que haga un ejercicio conmigo. Todo lo que yo le enseñe, usted no solamente tiene la libertad, tiene el deber de cotejarlo con la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Porque ese es un principio del cristianismo. La Biblia dice que los cristianos de Berea eran más nobles, porque lo que Pablo predicaba, venían a su casa y luego consultaban con la escritura para ver si lo que Pablo decía estaba con fundamento bíblico. ¿Sabe? Usted tiene que saber de quién y por qué está siendo instruido. Pablo le dice: aprendiste de mí. Quiero que le dé 2 vueltas a su Biblia en esa primera carta de Timoteo. Quiero que vea el capítulo 3, si es tan amable, el versículo 1. Mire
lo importante de saber quién nos instruye. Dice capítulo 3 de segunda carta de Timoteo, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Versículo 6. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan de llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis, ¿qué? Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, etcétera, etcétera. Escuche, no todo lo que usted escucha en internet, porque suene a bíblico, es bíblico. No todo. No toda la gente que predica tiene una motivación correcta detrás de él. Pablo dice: hay quienes predican por contienda, hay quienes predican por vanagloria, hay quienes predican por ganancia deshonesta, por un status quo, por una manera de vivir. Escuche, Dios no llama a la gente a predicar para hacerse millonaria o para sostener un estilo de vida. No, Dios nos llama porque nos ha confiado la verdad de predicar el evangelio, para que las preciosas almas se conviertan a Cristo y Dios los salve y el nombre de Dios sea glorificado. Dios no nos llama para que se brille el hombre, para que yo sea la personalidad, para que sea un culto a la personalidad. No, no se trata de que yo brille, se trata de que Cristo sea el que brille. Se trata de que yo mengue y se trata de que Cristo crezca. Pero lamentablemente hay mucha gente enseñando humanismo, misticismo, y muchos cristianos que no leen la Biblia están siendo arrastrados por gente como la que dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Por eso le pregunto: ¿a quién escucha y por qué? Yo confío que me escuche a mí, pero no creo que soy el mejor. Pero déjeme le digo una cosa: si usted me escucha a mí, pero también vaya a escuchar gente que cree todo lo contrario en mí, decídase. Decídase. No pierda su tiempo, pues la verdad. ¿Para qué estar así? No, decídase. Viene alguien y me dice: pastor, ya me voy a otro lugar. Qué bueno, se encontró una mejor palabra, una mejor enseñanza que esta. Adelante. No, encontré un lugar donde está mejor para los niños, o está mejor para los jóvenes. Ok, si eso es lo que tú crees que te va a ayudar cuando vienen las broncas, los problemas, un lugar con una mejor infraestructura de ese tipo, o que te sueltan el micrófono, pues adelante. Pero yo lo que pongo en la balanza es la enseñanza, porque la enseñanza es la que me va a sostener cuando venga la adversidad. Yo dije la enseñanza, ni siquiera es la alabanza, ni siquiera es la infraestructura. Hoy la gente busca mucho que apele a los sentimientos, a las emociones. No, Señor, dele el lugar prioritario a la palabra de Dios. Mire, la sana enseñanza
¿Qué es lo que la distingue un ministerio sano? ¿Qué es lo que distingue un ministerio sano? No es la perfección. Si usted encuentra un ministerio perfecto, cuando usted entre lo va a echar a perder. Las iglesias sanas tienen problemas. Mira la iglesia de Corinto, llena de dones del Espíritu Santo, y al mismo tiempo había tantos problemas. En Colosas, en Éfeso, en Gálatas, usted ve que todas las iglesias tenían sus retos, sus dilemas, sus broncas, sus situaciones. Pero ¿qué es lo que hace que una enseñanza se distinga por ser sana? Y déjeme le digo que es la sana enseñanza. La distinguen porque los que la profesan, primero que nada, tienen una confianza en el Señor. Descansan en lo que Dios puede hacer, número uno. Y número dos, descansan en el amor de Cristo. Podemos tener los mejores predicadores, la mejor alabanza, la mejor infraestructura, pero si no tenemos nosotros una fe para confiar en Dios cuando vienen los problemas, de nada sirve. ¿Estamos aquí? De nada sirve. ¿Sabe cuáles fueron las iglesias que más se vaciaron en la pandemia? Las que tenían muchos motivadores externos para tratar de retener o atraer a la gente. Esas iglesias fueron las que más se vaciaron en el periodo de la pandemia. ¿Y sabe cuáles son las iglesias que se sostuvieron? Tal vez fueron iglesias chiquitas, pequeñitas, sin tanto circo, maroma y teatro, pero que tenían una enseñanza firme. Conocí el testimonio de una congregación metodista en El Paso, donde el pastor es un anciano y la líder de alabanza, que es una señora que toca el piano, es una mujer de 70 y tantos años. Y dice, todo lo que hacíamos era lo siguiente: el pastor escribía su bosquejo y yo grababa, dice, la alabanza en CDs, himnos, torre fuerte es el Señor. Y dice ella, iba y le dejaba a cada uno de los miembros de la iglesia, mayormente eran ancianos, les dejaba la alabanza en un CD, ni siquiera podían hacer una transmisión por Facebook digital, y le dejaba el bosquejo del pastor. Y todo lo que hacían cada uno era en su casa adorar a Dios y estudiar el bosquejo de la palabra del Señor. Escuche, ese tipo de iglesias son las que se sostuvieron, son las que no perdieron gente. Pero ese tipo de iglesias donde quiere tenerse todo tipo de motivadores que, ay no, se convirtió Kalimba, vengan a verlo, o pasen a ver a la mujer barbona, todo ese tipo de novelerías, escuche, no va a hacer que nadie persevere. Lo único que te arraiga, que te confirma, que te sostiene aún en medio de la prueba, es la convicción de la palabra de Dios en tu corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado, con amor y fe en Jesucristo. Amor y fe en Jesucristo. En otras palabras, no está basada en la capacidad humana, en lo que yo puedo hacer. Porque si yo digo, no, es que yo sé hablar, yo tengo habilidades de dialéctica o de oratoria, soy yo. Y lo que yo pueda hacer por usted va a ser limitado. Pero si la confianza está puesta en el texto sagrado, si la confianza no está puesta en que mañana Justin Bieber acepte venir aquí a cantar, si mi confianza no está puesta en la habilidad de nuestros cantantes, si nuestra confianza está puesta en lo que la palabra de Dios puede hacer, entonces todo concepto humano queda afuera. Estamos aquí porque
Es Dios a quien se le está dando su lugar. Escuche, y hay uno solo. Hay dos agentes que se necesitan para que se produzca vida espiritual y nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. El agua es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo redarguyendo de juicio y de pecado. Es todo lo que se necesita. Pastor, vamos a dar comida, vamos a dar queso, salchichón y leche para que la gente, bueno, eso es una forma de ayudar a la sociedad, pero eso no es evangelizar. El salchichón y el queso amarillo no cambian a la gente. He cansado de ver gente haciendo filas en las iglesias. Van y llenan la cajuela y luego van y lo venden y no cambian. Lo único que cambia, Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hello. Ahora, no quiere decir que no ayudemos a la gente. Si podemos hacerlo, lo hacemos, pero entendamos que dar comida no cambia a la gente. ¿Estamos aquí? Es que den clases de inglés, podemos dar clases de francés y de ruso. Lo que cambia el corazón de la gente es la palabra del Señor. Escuche, y Pablo le habla a Timoteo a que se mantenga fiel en la verdad, y le habla de una manifestación del Espíritu Santo que a veces nosotros la ignoramos. Quiero que vea de nuevo conmigo el versículo 14. Le dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Wow. Quiere decir que el Espíritu Santo, amados, no solamente es para hablar en lenguas, para poner buenas de oro, para estirar piernas más cortas que otras. No, el Espíritu Santo también hay una función que Él hace, y es guardar nuestro corazón hacia la verdad de Dios. Y dice que habla del poder. Escuche, porque a veces pensamos que poder de Dios es circo, maroma y teatro. No, poder de Dios es poder discernir la verdad y aferrarte a ella. Quiero hablarle una experiencia muy personal. Cuando el Señor me salvó a mí, recién salvito, yo quería leer toda la Biblia, y me acuerdo que leí todo el Nuevo Testamento en días, cuando el Señor tocó mi vida. Pero como tenía hambre de Dios, yo quería leer y quería leer y quería leer. Pues también me llegaron los libros de los testigos de Jehová y los empecé a leer. Pero ¿sabe una cosa? Como el Espíritu Santo estaba en mí, como que eso de que Jesús no es Dios no me chocó, no me hizo clic, como que chocó conmigo. Y luego leer que el Espíritu Santo es una fuerza y no es la persona, la tercera persona de la Trinidad. A que lo que le quiero llevar es que estuve en esa hambre que tenía, estuve incluso expuesto a ciertas doctrinas alejadas de la verdad de Dios. Y sabe una cosa, como el Espíritu Santo estaba en mí, o está en mí, solito agarré esos libros y los aventé y dije: no, si aquí está todo en la palabra del Señor. Escucha, el poder de Dios es que te levanta a que apagues la televisión y abras la Biblia. Se les acabó el gozo. El poder de Dios es que te da la autoridad para ponerte un pensamiento de la Biblia en la mente y empezar a trabajar en él y escudriñarlo y ver en la Biblia lo que dice. Ahí también se manifiesta el poder de Dios. Pero a veces creemos que el poder de Dios solamente tiene que ser algo muy espectacular. Nótese que aquí dice: por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, mantente, guarda el depósito de la buena enseñanza. ¿Sabe? Un cristiano lleno del Espíritu Santo no es uno que habla en lenguas per se. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no es una persona que ora por milagros per se. Una persona llena del Espíritu Santo
Escuche, a veces ni siquiera habla en lenguas, ni siquiera ora por los enfermos, pero ama la verdad de Dios. Aló, ama la palabra del Señor. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto usted ama la Biblia? ¿Cuántos aman la verdad de Dios? Mire, hermano, uno de los pastores que nos da estudio a nosotros por años, un día fuimos a Washington DC y yo lo llevé al museo Smithsoniano, algo así se llama. Lo llevé al Museo de la Aviación de Estados Unidos, lo llevé a la librería del Capitolio, lo llevé y él los miraba todo, pero le dije: ¿sabe qué? Hay otro museo que se llama el Museo de la Biblia. Son 6 pisos. Oiga, hermano, él parecía un niño en Disneyland. Cuando fuimos al Museo de la Biblia, el hombre estaba encantado. Y tomamos gran parte del día y nos dijeron: ya se acabó, ya se pueden ir. Y él dijo: hermano, ¿y podemos venir mañana de nuevo a mirar lo que me faltó? ¿Sabe qué? Yo entendí algo. Usted no va a tener emoción, pasión por algo que usted no valora. Usted no va a leer la Biblia, usted lo van a tener que mover a que la lea la Biblia. Le van a tener que motivar para que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el poder del Espíritu Santo en usted, usted no necesita que otros lo muevan. Usted va a tener un afecto natural por la verdad de Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que tenemos tiempo para todo, menos para meditar en la palabra del Señor. Quiero ir terminando con lo siguiente. Pablo, cuando le escribe estas palabras a Timoteo, me llama la atención lo que le dice en el versículo 15. Le dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando usted lee en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, nos dice que hubo un alboroto en Éfeso, porque en Éfeso estaba el templo de Diana de los Efesios. Y de repente llega el apóstol San Pablo y predica el evangelio, y se empieza a convertir la gente y dejan de visitar el templo de Diana. Y los que venden las estatuillas de Diana, se les empieza a venir el negocio abajo. Y entonces, ¿qué cree que pasa? ¿Quién es el culpable de todo esto? El apóstol Pablo. Y lo llevan a los tribunos y se levanta una gran persecución contra él. Y cuando se levanta esta gran adversidad contra la verdad de Dios, porque a veces la verdad de Dios no va a ser popular, amados hermanos. Entonces Pablo dice que hubo algunas personas que él no se imaginaba que iban a actuar de esa manera, y dice que lo abandonaron. Lo abandonaron. ¿Sabe cuál fue la gran revelación para mí en la pandemia? De gente que yo creía que verdaderamente eran cristianos, y me di cuenta que no, porque ni siquiera se conectaban a una transmisión. O sea, yo entiendo que tuvieran miedo de venir, pero ya en tu teléfono, en una transmisión, no. Tenían talento tal vez, conocían cosas de la cultura cristiana tal vez, pero en su corazón no estaba realmente en un peso, en el orden de prioridades, la palabra de Dios en su corazón. Pablo dice: todos me dejaron en Asia. Se está refiriendo a un cierto lugar. Todos lo abandonaron. Nadie quería relacionarse con Pablo porque Pablo estaba siendo perseguido. Incluso hubo 2 líderes, Figelo y Hermógenes, que uno a veces dice: ¿cómo? ¿A poco esta persona así? Pues si lo mirábamos hablar en lenguas, si lo mirábamos fiel. Mire, hermano, perdóneme por lo que voy a decir. Yo tengo un dicho que dice: yo no creía en los marcianos hasta que fui pastor.
perdónenme. Pero es que hay veces, hay gente que uno se ha llevado unas sorpresas que tú dices: espérate, yo entiendo que te puedas desanimar un día, yo entiendo que puedas tener una racha difícil, pero lo que no entiendo es cómo podemos dejar al Señor. Perdóneme, pero discúlpeme. Yo no puedo, escuche, yo no puedo dejar a Jesús por lo que otro hizo. Cuando yo me convertí, tenía escasos año y medio, yo creo, de convertido. Me tocó ver un escandalazo en la iglesia que existía. Se dividió la iglesia, un problema de inmoralidad y santas cosas que salieron horribles de ambos bandos que se tiraban, y yo estaba en medio. Y cuando Tere fue a ver a sus papás, su papá agarró el periódico y le dijo: mira, qué porquería la iglesia que tú vas. Dice Tere: wow, me sentí tan mal, Luis. Me acuerdo que fue un tiempo muy difícil. Éramos un joven de 20, 21 años más o menos, con 2 niños, casados, caminando con Dios. Y nos abrazábamos, orábamos y decíamos: Señor, nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que ni queremos saber, pero hay una cosa que nosotros sabemos: tú nos salvaste. Tú rompiste las cadenas que me ataban a la droga. Y yo estoy agradecido y comprometido con Cristo. Y mi confianza no está en lo que haga el pastor, el diácono o aquel otro. Mi confianza está en lo que tú hiciste por mí. No venga y me diga, no venga y me diga: me fui al mundo porque aquel hermano no me saludó, me fui al mundo porque aquel hermano no fue a mi fiesta, me fui a la iglesia. No me venga y me diga esas cosas de la carne. Cristo no te hizo ningún mal. Él solamente nos ha hecho bienes. Y es más, déjele digo, está en un lugar imperfecto donde estamos siendo perfeccionados. Si usted quiere buscar la perfección para permanecer, no la va a encontrar. Pero si aprende a ver la gracia de Dios trabajando en corazones imperfectos, nada ni nadie te va a sacar de las filas del Señor. Quiero que vean conmigo el versículo 16, porque estoy terminando. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Nosotros lo leemos así, lo blanco del papel y lo negro de la tinta, y no sabemos qué es lo que Pablo está diciendo. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Pablo se encontraba en la prisión romana llamada la Mamertina. Más que una prisión, eran cavernas al interior de la tierra, de tal manera que encontrar un preso era muy difícil. Y a Pablo lo tenían en la mazmorra de más adentro, donde Pablo compartía en medio de la humedad cuerpos putrefactos de gente que moría y tardaban en sacarla, ratas y desperdicios humanos. Allá hasta lo más profundo de la mazmorra de más adentro se encontraba el gran apóstol Pablo, preso por causa de Cristo y por causa de la verdad del testimonio. Ahí está el gran apóstol Pablo. De tal manera que aún familia, aunque amaran mucho a su familia, no entraban a estar buscando caverna por caverna debajo de la tierra a ver dónde estaba el familiar. Pero Pablo dice que Onesíforo, cuando otros lo dejaron, cuando otros lo abandonaron, dice que Onesíforo lo estuvo buscando diligentemente dentro de esa cárcel de cavernas hasta que lo encontró. Y Pablo dice: cualquiera se hubiera dado por vencido ante el olor putrefacto e indigno y miserable dentro de esa cueva, pero Onesíforo me buscó solícitamente hasta que me halló. Eso está diciendo: cuando otros se apartan de la verdad, no todos son infieles. Por eso dice que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo son los que se quedan y confortan. Onesíforo son los que no se avergüenzan de las dificultades del ministerio. Porque déjeme le digo una cosa:
Jesús, cuando está multiplicando la comida, cuando está levantando paralíticos, resucitando muertos, ese Jesús es popular. Todos quieren ser amigos de Él. Pero el Jesús que dice en Mateo 26:31, la noche que lo va a traicionar Judas, el Jesús que dice: esta misma noche todos me abandonarán, todos se escandalizarán de mí, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Escuche, ese Jesús, ya nadie quiere tener que ver con Él. Aún Pedro dice: maldita sea que no lo conozco. Porque yo encuentro que la vida de la piedad, la vida de la iglesia, tiene días lindos. Yo dije, tiene días lindos, tiene días preciosos, pero también tiene días de crisis. Aló, tiene días difíciles. Y Onesíforo es esa gente que no se avergüenza, que se queda, que lucha, que permanece, que ama al hombre de Dios por encima y a pesar de las circunstancias que está atravesando. Cuando Pablo dice que Dios tenga misericordia de su casa, me deja ver algo. ¿Cuál es el legado que usted le quiere dejar a su familia? Déjale un legado de bendición. Cuando tú amas la obra de Dios, tu familia después de ti va a ser tremendamente bendecida. Cuando tú amas la verdad de Dios, tu descendencia va a ser marcada porque el bien y la misericordia le seguirán todos los días de nuestra vida. El problema es que hoy los cristianos no amamos la verdad del evangelio, no amamos la obra de Dios. Somos vacilantes en nuestro orden de prioridades. Por último, versículo 18: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Se cree que cuando Pablo escribe estas palabras, ya su amigo Onesíforo ha muerto, ya murió. Pero Pablo dice, y esto me encanta, Pablo dice: a mí no se me olvida lo que aquel hombre hizo por mí. Pero lo que aquel hombre hizo por mí, más que hacerlo por mí, se lo hizo a Cristo, y va a tener una recompensa. Pablo está diciendo: así como Él me buscó dentro de esa prisión, en las cavernas de la cárcel mamertina, Pablo está diciendo: yo sé que cuando Él murió, no vino un ángel ni un arcángel, vino Cristo mismo a buscarlo. Cristo mismo lo vino a buscar. Y Pablo le está diciendo: Timoteo, al igual que yo, va a haber momentos de soledad por causa de la verdad de Dios. Timoteo, al igual que yo, va a haber gente que te va a abandonar y que te va a dejar. Timoteo, al igual que yo, vas a tener que conocer el amargo precio de la soledad. Pero tienes que saber que por cada Figelo y Hermógenes y una multitud que te deje, va a haber un Onesíforo que venga a buscarte, a consolarte. Me llama la atención lo que quiere decir el nombre Onesíforo. Quiere decir el que trae ganancia. Escuche esto: Pablo está solo, abandonado, quedándose ciego dentro de una prisión, y el diablo diciéndole: estás solo, todos te han abandonado, nadie te viene a ver. De repente aparece un hombre y le dice: Pablo, ¿recuerdas que tú dijiste que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Voy a especular yo, no lo dice el texto, lo voy a especular. Yo me imagino que Onesíforo le dijo: oí que tu sentencia va a ser la muerte, sé que vas a morir,
Pero vengo a alentarte, amigo mío, y a decirte que lo que tú has hecho por la causa de Cristo no ha sido en vano. Muchos siguen abrazando la verdad de Dios, otros siguen creyendo. El imperio romano está temblando, porque entre más nos matan, más se multiplican los cristianos. Pablo, adelante, no has perdido nada, lo estás ganando todo. Y esa es la verdad que Pablo le quiere dejar a Timoteo. Timoteo, hay una soledad santa por amor a la verdad. Yo dije, hay una soledad santa. Va a haber amistades que vas a perder, va a haber gente que te va a despreciar, va a haber familia incluso que te va a rechazar. Pero sabes una cosa, don't give up, no te rindas, mantente fiel a la verdad, aunque esto implique la soledad. Dele un aplauso a Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos un momento. Levanta tus manos y dale gracias a Dios porque tienes una Biblia. Levanta tus manos al cielo y dile gracias porque tu verdad ha llegado a mi vida. Gracias porque la revelación de tu palabra ha llegado a mi corazón. Porque la mayor ganancia o riqueza que puedo tener es tenerte a ti, Señor. Tenerte a ti, precioso Jesús. Levanta tus manos y dile, ayúdame a amar tu verdad. Nada es más grande que nuestro Dios. Maravilloso. Confío en ti, Dios, y eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Precioso Jesús. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Sí, Señor. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Levanta tus manos al cielo. Señor, el día de hoy yo te doy gracias por el depósito de la sana enseñanza de tu palabra. Te doy gracias por la verdad del evangelio, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque es útil para redarguir y para instruir al hombre de Dios en toda justicia. Te doy gracias porque tu palabra es el tesoro más grande que podamos poseer nosotros en nuestro corazón. Si hay alguien que el día de hoy está atravesando la prueba, la lucha, permite que en tu palabra y en tu presencia puedan encontrar el descanso. Hay gente que el Señor te dice, sigue adelante, sigue adelante, sigue creyendo, sigue avanzando. No temas porque yo estoy contigo. Porque vas a ir andando y llorando, llevando la preciosa semilla, pero vendrá el día en que vas a regresar con alegría, trayendo la cosecha, el trigo de lo que tú has sembrado. Tu familia va a ser bendecida. Por favor, no te rindas.
Sigue perseverando, sigue creyendo, sigue amando a Dios, sigue amando la Biblia, sigue amando su obra, sigue creyéndola, pero sobre todo sigue viviéndola y sigue predicándola y sigue modelándola, porque esa palabra es poderosa. Es el depósito de Dios. No es una cuenta de banco, no es una casa hermosa, no, es la palabra de Dios en tu corazón. Es la palabra de Dios. Nada es más grande Es el depósito de Dios. que nuestro Dios. Oh, maravilloso Jesús. Y confío en ti, Precioso. Dios. Danos amor por tu Eres palabra. siempre fiel, no temeré. Danos amor por tu palabra. Tú cuidarás Danos amor. de mí, nada se escapa Danos amor por tu palabra. de tu control. Precioso Jesús. Nada es más grande Precioso Jesús. que nuestro Dios. Precioso Jesús. Confío en ti, Precioso. Dios. Maravilloso Eres Jesús. siempre fiel, no temeré. Precioso Jesús. Tú Santo. cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Isaías dijo estas palabras: sécase la hierba y la flor se puede marchitar, pero la palabra del Señor Dios nuestro, esta palabra permanece para siempre. El mundo y sus deseos van a pasar, mas el que hace la palabra de Dios vive para siempre. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya.